noche en la que queremos conversar sobre comunicación y crisis, liderazgo en tiempos de COVID. Antes de dar pase a nuestros invitados, déjenme compartir con ustedes algunos detalles de lo que es la Escuela de Posgrado Gerens. Respaldada por el Grupo Gerens, tiene ya más de 21 años de experiencia en el rubro de consultoría y capacitación para la industria minera y para sectores de alto valor agregado de la economía peruana. Ha sido la primera escuela de posgrado en el Perú licenciada por SUNEDU, cumpliendo los criterios de calidad académica y de investigación que solicita la nueva ley universitaria. Cuenta también con alianzas estratégicas con instituciones como la Colorado School of Mines, que es la número 1 en el ranking de universidades en la especialidad de Ingeniería de Minas, Ciencias de la Tierra, y con la Colorado State University, especializada en recursos naturales y la industria del agua. En la escuela de posgrado tiene varias ramas de trabajo. Ciertamente, en términos académicos, la principal es la maestría en gestión minera, y también en su brazo ejecutivo, de la capacitación para ejecutivos, tenemos una serie de diplomados y programas en gestión minera, en costos, pero también en proyectos, en construcción, en gestión de activos, y un conjunto de cursos respecto a habilidades personales y gerenciales. Uno de los cuales, en el marco del cual estamos dando ese conversatorio, que se refiere al desarrollo de habilidades directivas. También tenemos el rubro de educación corporativa, el de consultorías para empresas, en los rubros que allí mencionamos, y también en investigación, que incluyen temas de economía y finanzas, gestión estratégica, operaciones y desarrollo sostenible. Próximos programas que tendremos, el más cercano es el de gestión del mantenimiento, que empezará el 4 de diciembre. Este programa de desarrollo de habilidades directivas, empezaremos el 29 de enero, el viernes 29 de enero, y también el siguiente programa que sigue en nuestro cronograma es el de costos y finanzas para la empresa minera para el 19 de febrero. Este programa internacional de habilidades directivas tiene varios ejes de trabajo a partir de un trabajo vivencial, de un taller vivencial, y queremos que puedan ver que también a pesar de la distancia es posible ir formando estas habilidades. Trabajaremos temas de liderazgo, de las emociones, del comportamiento, de la comunicación, también de la creatividad y por supuesto de la autogestión, porque a lo largo de todo el programa van a ir desarrollando su plan de desarrollo personal en esos términos para las habilidades directivas. En este marco queremos invitar, y fue hecha la invitación para que podamos conversar con nuestros especialistas sobre la comunicación y la crisis, cómo es el liderazgo, cómo se puede ejercer este liderazgo en los tiempos de COVID en los que estamos pasando hoy día. Nuestros panelistas son el señor Carlos Oviedo, experto en comunicación corporativa, profesor universitario y autor de muchos libros de la especialidad. También el profesor Andrés Fernandini, que es experto en liderazgo y formación de equipos, tiene una maestría, ambos tienen maestrías de su especialización, y también es especialista en la formación de equipos, tanto a nivel de grupos de empresas individuales, como también en trabajos en el aula para los grupos, para las personas específicas. Sin más, dejo con ustedes a Carlos y Andrés para que podamos conversar alrededor del tema que nos convoca, que es la comunicación y la crisis, cómo se ejerce el liderazgo en estos tiempos. Adelante, Carlos. Gracias, Flora. Gracias a todos por tomarse este tiempo para compartir algunas ideas con relación a estos temas que son acuciantes, ¿no? Liderazgo, crisis. Carlos, una consulta. ¿Puedes abrir tu video o tienes dificultades? Si me lo puedes pasar sería mejor. Total son Yo te lo paso, ya, pero poquísimas láminas, sí, para no desordenar sí, sí, está bien, yo te lo abro. Sí. De acuerdo. A ver, un ratito. Pongo mi cámara para presentarme mejor. Sí, claro, ajá, eso mismo. Muy bien. Bueno,
Vamos a hacer una introducción desde el punto de vista del manejo de las situaciones críticas y de la comunicación, pero también enfocado desde el punto de vista del liderazgo, ¿no? ¿Pueden ver la Ah, lámina, perdón? ¿Están viendo la lámina? sí, sí, yo la Ya, veo. ok, ya. Supongo que los demás sí, ¿no? A ver. Sí, profesor Oviedo. Ok. Gracias, Sí, lo gracias. estamos viendo. Perfecto, muy bien. Están todos despiertos, me alegra. Muy bien. Este es el contenido que voy a abordar. Básicamente algunos criterios que son constantes, ¿no? Como por ejemplo pensar estratégicamente. Eh, ¿Qué se tiene que hacer antes de que se produzca una crisis? ¿Qué se tiene que hacer durante la crisis? ¿No? Y fundamentalmente después. Me voy a ocupar por razones de tiempo únicamente de las tres primeras, en el entendido de que voy a hablar de una manera somera y en función de vuestros intereses o de vuestras inquietudes, pues avanzaremos o profundizaremos un poco más en cada uno de estos tópicos. Siguiente, por favor, Flora. Cuando hablamos de algunos criterios constantes, estamos hablando, por ejemplo, de la comprensión del entorno. En, en mis muchas horas de vuelo y mi larga experiencia como comunicador, siento decir que una de las principales fallas de las corporaciones, de las instituciones, de las organizaciones en general, lamentablemente es que no se toma en cuenta y no se valora lo suficiente la relación con el otro. Pero para decirlo de una manera muy sencilla, el otro no solamente condiciona nuestra identidad, el otro marca la pauta de nuestra vida, el otro está marcando la agenda pública y el otro levanta el dedo o baja el dedo en función de sus propias perspectivas, de sus propias, de sus intereses, de sus expectativas. Por tanto, la relación con el otro es fundamental. No hay manejo de crisis si no se involucra al otro en esa relación. Y para eso recomiendo tener muy en cuenta estos tres conceptos. En primer lugar, la empatía. Sabemos que la empatía es ponerse en el lugar del otro, pero mucha gente cree que empatía es solamente condolerse, ¿no? Sería sympathy, probablemente en el inglés. Empatía no es solamente condolerse, no es solidarizarse. Empatía es entender desde dónde hablo yo y desde dónde me escuchan los demás. Empatía es interesarse vivamente por el otro y sus circunstancias para poder canalizar una comunicación y una acción efectiva. El sentido común, que se dice que es el menos común de los sentidos, en realidad trata sobre la sabiduría de la calle. Muchos políticos, lamentablemente, carecen de esto, les falta esquina, no tienen calle, en consecuencia no tienen una perspectiva sobre lo que la gente espera y sobre lo que la gente necesita en determinados momentos. El sentido común es muy útil para entender dónde estamos parados, ¿no es cierto? Y cómo podría interpretarse el impacto de cada una de nuestras decisiones. Y el otro tema es la credibilidad, es decir, qué grado de credibilidad tenemos no solamente como líderes, sino como organización. Hay fórmulas, hay medios por los cuales uno puede evaluar la empatía, el sentido común y la credibilidad dentro de una organización. El problema es que uno no necesita estar afrontando una crisis o sentir que la crisis se le viene encima para ponerse a pensar en estos conceptos. Lo que yo recomiendo firmemente es pensar en el otro, pensar a través de estos elementos, de estos conceptos, de estas variables que nos ayudan a entender mejor nuestra posición en la escena pública y obviamente la posición de los demás. Y por supuesto, en términos estratégicos siempre debe haber proyección de escenarios y sobre todo una claridad de propósito. En resumen, en estos criterios constantes uno tiene que pensar hacia dónde, cómo, pero también hay que agregar con mucha firmeza el entorno y la situación de los otros. Pasamos a la siguiente. Bien.
antes de la crisis deberían producirse dos cosas. La primera, vencer las resistencias típicas por las cuales la gente no trabaja una prevención de crisis. Y una vez que se supera esta etapa de resistencias, pasar a hacer una real prevención de crisis, que no es otra cosa que estructurar un plan preventivo de crisis. Dentro de las resistencias usuales, que son parte de la cultura y del liderazgo, están criterios como este, ¿no? Como nunca nos ha pasado una crisis, no creo que nos vaya a pasar, ¿no? La otra es decir, pero mira, nuestra organización es de bajo perfil, nosotros no somos una marca de consumo, no somos una industria extractiva, ¿no? No somos un banco, por tanto, el bajo perfil nos garantiza que estamos debajo del radar, ¿no? Por otro lado, piensan que la crisis no nos afecta porque nosotros tenemos las cosas muy en orden. Nuestros trabajadores están contentos con nosotros, nuestros clientes nos aman, y por otro lado no hay nada que esconder, ¿no? Finalmente hay otro tipo de resistencias, como decir, bueno, ¿para qué invierto en hacer un plan de trabajo o traer un especialista en crisis? Porque eso cuesta, ¿no? Y algunos piensan también que dentro del planeamiento estratégico, bueno, ahí tengo un par de chicos que saben cómo reaccionar en una situación de crisis. Bueno, todos los que piensan de esa manera y se resisten a estructurar un plan preventivo, terminan siendo tragados por la crisis. En términos culturales también está desconocer el entorno, ¿no? Permítame el ejemplo político, pero como es más reciente y notorio, lo voy a usar. Creo que no hay mayor desconocimiento del entorno que el que vivieron los congresistas y el expresidente Merino el Breve, ¿no? Que estaba totalmente desubicado, y sigue, con relación a las expectativas de la población y especialmente de los jóvenes. Es decir, si tú desconoces el entorno, evidentemente no sabes, estás tirando palos de ciego, ¿no? Asimismo, también hay organizaciones y líderes que recedan no solamente de los medios, sino en general de las redes sociales. Y muchas veces por un desprecio natural a la modernidad, y otras veces por pensar que eso de las redes sociales es un asunto de jóvenes, ¿no? Yo no me meto con los millennials o no me meto con los chibolos, ¿no? O no conozco realmente cómo manejar un perfil de Twitter o de LinkedIn, entonces prefiero no inmiscuirme en ese asunto. Lamentablemente las redes sociales son la expresión natural de toda la población que no accede a los medios masivos tradicionales. Y luego sobre el tema de la prevención, una vez que se ha pasado ese momento de resistencia, yo diría que un buen plan se diseña planteándose estos cuatro pasos. En primer lugar, conocernos, que es simplemente dónde estamos parados, ¿no? Si uno responde a la pregunta, bueno, ¿dónde estamos parados? Tenemos un plan, tenemos respuesta rápida, hemos hecho simulacros, tenemos un equipo, tenemos un gabinete de crisis. Es decir, si te comienzas a preguntar sobre la posibilidad de la crisis y aplicas un FODA y otro tipo de perfiles, pues te darás cuenta dónde estás parado. Una vez que se realice eso, hay que pasar a reconocer los riesgos, ¿no es cierto? Hay toda una serie de procesos por los cuales se pueden conocer los riesgos y la pregunta es, ¿qué nos puede afectar? O sea, ¿qué cosa puede pasar que nos pueda afectar profundamente como organización? Si reconocemos esos riesgos, podremos responder esa pregunta y cómo lo prevenimos, ¿no? Y finalmente, algo que no suele hacerse en este tipo de prevención, que es ser inclusivos y hacerse la pregunta, ¿quiénes nos acompañan? Es decir, no solamente dentro de la organización, sino fuera de la organización, cuáles de nuestros relacionados, de nuestros públicos, de nuestros stakeholders, estarían interesados o deberían participar en el conocimiento de nuestros riesgos y en esa prevención. Siguiente, por favor. Obviamente, el drama más crucial es cuando uno tiene que afrontar la crisis y entonces se demandan de una serie de actitudes positivas. Para resumir
todo lo que la experiencia me indica que se tiene que hacer en una situación de crisis y en una gestión de crisis donde el liderazgo es muy relevante, vamos a ocuparnos rápidamente de estos tres ámbitos: control, conducta y comunicación. Básicamente en estos tres ámbitos está resumido toda la estrategia que uno debe diseñar y preparar para responder rápidamente a una situación crítica. Por ejemplo, el control de la información, control de rumores, control de hechos, control de procesos. El control es fundamental. Información no solamente es informarse, sino informar. Por ejemplo, en un accidente aéreo es clave controlar la información, ¿no? Porque ya el hecho no se puede revertir. Se cayó el avión y hay muertos y heridos, ¿verdad? Entonces, lo único es poner foco en el rescate, pero la información es crucial. Todos los familiares, todos los interesados, todas las instituciones, todos los seguros, todo el mundo que de alguna manera esté interesado en los vuelos, en las garantías, en la seguridad y en el por qué pasan estas cosas, requieren información. Perdón. Los rumores son información no verificada o de un origen incierto y también tienen que ser controlados. ¿Cómo se controla el rumor? Simplemente viendo si son creíbles o no. Si son creíbles hay que atenderlos. Si no son creíbles, pues los dejas morir. Y los hechos y los procesos evidentemente hay que controlar. Se trate de por ejemplo, de un problema ambiental, de un accidente, algo que ocasiona que se esté acrecentando o exista la amenaza de un mayor riesgo. En cuanto a la conducta, importa muchísimo los modos de hacer. Se dice que en las crisis no importa tanto lo que haces, sino la manera en que lo haces. No importa tanto lo que dices, sino el cómo lo dices. Porque por ahí la gente que está pendiente y tiene mucha sensibilidad frente a esto, está juzgando tus maneras. Las maneras tienen que ver con la comprensión, es decir, no solamente comprender el problema, sino comprender a los otros, saber qué es lo que les preocupa, entender la sensibilidad de la gente. Control y conducta están relacionados a través de la firmeza, ¿no? Porque si no tomas decisiones adecuadas, si no das el ejemplo, si no generas esperanza, si no cuidas de los gestos, entonces tu conducta va a ser cuestionada. Dar el ejemplo es muy importante. ¿Se acuerdan? Durante el atentado contra Nueva York y contra las Torres Gemelas, el alcalde de entonces, Giuliani, fue quien dio el ejemplo, ¿no? Él se puso a trabajar el mismo día y dijo: mañana empieza la reconstrucción de esta ciudad. En otras maneras, puso esperanza, señaló el norte, dijo: no se dejen avasallar, hay que comenzar a trabajar, y dio pautas importantes. Cuidar los gestos también es muy importante. La manera es que uno se presenta. Hay gestos que tienen un poder fortísimo, como por ejemplo el pedir perdón, el asumir compromisos, el dar la cara. Son gestos que son muy relevantes dentro del liderazgo y que permiten a una organización establecer un puente de contacto con públicos que están resistentes en medio de una situación crítica. Los gestos no solamente tienen que ver con estas actitudes que son humanas, sino también lo que podríamos llamar gestos corporativos. Nos referimos, por ejemplo, al hecho de tener actos que señalen un comportamiento de la organización, cuidando las maneras, ¿no? Me acuerdo que yo trabajaba en Telefónica cuando se produjo el sismo de 2007, y lo primero que hizo Telefónica en la zona afectada por el sismo, o sea, todo el sur, Pisco, Ica, Chincha, Nazca, Palpa, fue liberar el tráfico de los teléfonos públicos y suspender toda cobranza del servicio de los teléfonos en general. En otras palabras, si sabes que la gente necesita comunicarse, mal harías tú tratar de pedirle una moneda o estar contabilizando el costo en esas circunstancias. Los gestos son muy relevantes. El tema de comunicación pasa fundamentalmente por información, es decir, tener una buena información, saber a qué públicos te diriges, estructurar los mensajes de acuerdo a esos públicos y observar las emociones fundamentalmente.
Quienes no observan las emociones, que son, algunos dicen que tenemos 5 emociones universales, de entre ellos está la alegría, el miedo, la tristeza, así como hay veintitantas emociones comunes, ¿no es cierto? Todo ese tipo de emociones están en juego cuando se producen estados de ánimo en la colectividad frente a una situación crítica. Entonces hay que saber leer esas emociones para que la comunicación sea realmente efectiva y obviamente cautelar el puente con los contactos de siempre, porque como dice un viejo dicho, cuando un barco está por naufragar o hace agua, las ratas son las primeras que huyen, ¿no es cierto? Es decir, los que no tienen solidaridad, los que no tienen una adhesión firme hacia la organización, son los primeros que se van a dar de baja. En resumen, hay que hacer que las cosas ocurran y hay que cuidar el cómo se hace. Simplemente unos ejemplos de lo que quiero decir con relación al tema de control. Yendo un poco al tema que nos ocupa hasta ahora, que es el de la pandemia, recordemos todos los problemas que tuvo el gobierno con decisiones que estaban orientadas al control. Control, lo primero, cerrar fronteras, ¿verdad? Aparentemente eso funcionó, pero después otro tipo de decisiones que constriñeron la economía, especialmente la economía popular, parecieron que no controlaron, sino descontrolaron la situación. Conducta, hubo algunas maneras buenas, como por ejemplo, dar el ejemplo, vale la redundancia, se acordarán, el presidente y los ministros fueron los primeros en ponerse la mascarilla, es decir, ¿cómo le pides a otro que se ponga la mascarilla si tú no la estás usando? ¿Cómo le pides a otro que, que se quede en casa si el sector público, los ministros y todo el mundo anda libre y feliz en las calles, ¿no? Entonces, el ejemplo, la comprensión, el control son poderosísimos. En el caso de comunicación, tan importante como los mensajes es el liderazgo, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que el presidente de entonces debió salir y debió marcar la relevancia del control del virus en su momento, pero tener un segundo, es decir, el ministro de Salud o el director, ¿no?, de salud para la pandemia, como el vocero fundamental que contara y que sensibilizara a la población tanto sobre los cuidados como sobre los avances en el control de este problema. Sin embargo, el presidente Vizcarra tuvo un desgaste tremendo por estar apareciendo muy frecuentemente, hilvanando o improvisando conceptos que a veces no conocía y asumiendo, digamos, una vocería que pudo haber sido llevada dentro de un nivel mucho más especializado. En temas generales, cuando planteamos este tema, esta trilogía de control, conducta y comunicación, decimos hay que hacer que las cosas ocurran. Hay que hacer que las cosas ocurran en el sentido que nos conviene y cuidar, obviamente, las maneras. Esta sería mi introducción. Espero que les haya provocado alguna reflexión. Gracias. Gracias, Carlos. Muy bien, muchas gracias. Sí, adelante, Andrés. Sí, gracias, Flora. Muy buenas noches a todos y todas. Un gusto, ¿no? Y gracias por la invitación, Flora. Carlos, muy buenas noches. Hola, Andrés. ¿Qué tal? Sí, yo quiero comentar, justo habíamos quedado que yo un poco me iba a colgar de esta idea, y me quiero colgar con la idea final que ha mencionado Carlos, ¿no es cierto? Y a partir de esto, entonces, ¿cuál es el rol del líder? Ya sea el líder de la organización, el líder de un equipo, ¿no es cierto? El gerente de un área, o propiamente dicho, de una compañía. Entonces ahí es donde nosotros entramos justamente al tema del comportamiento, pero quería definir un par de cosas sobre el liderazgo. ¿Por qué? Porque también, como Flora mencionaba, es un poco, estamos trabajando este conversatorio desde el programa de habilidades directivas, y justamente es de lo que se trata, ¿no? De ponernos a pensar, oye, entonces, ¿cómo debe ser ese líder? ¿Cómo debe ser ese líder que afronta, en este caso, por ejemplo, un escenario de crisis, ¿no? Entonces, yo sé que ustedes, vamos a abrir un espacio de preguntas, pero yo me quería adelantar y les quería hacer una pregunta a ustedes, así como para generar un poquito de, incluso de polémica, ¿no? Si yo les preguntara a ustedes, y quiero que utilicen el chat, quiero que lo pongan en el chat, si yo les pregunto, ¿el liderazgo es algo innato o es algo que se desarrolla? ¿Qué creen ustedes? ¿El líder se hace
o nace? Pueden responder en el chat, me gustaría espanear un poquito, ¿no es cierto? A ver, en el chat, ¿el líder nace o se hace? ¿Se desarrolla, se hace? Pues vale, opiniones, cualquiera. 2 personas nomás, el resto no saben, opina. ¿Nace o se hace? Por favor, opinen. ¿Ah? Mójense, ¿no? Como se dice. A ver, juéguense. Ambos, uy, ahí ya no se la juega nadie, ¿no? Ni uno ni otro. o en todo caso, ahí la pregunta sería, ¿qué se hace y qué nace? ¿Se desarrolla? ¿Se hace con el tiempo? Dicen por ahí, ¿ya? ¿Sí? ¿Todo se desarrolla? ¿Sí? ¿No hay nada innato en el liderazgo? Algunos ya nacen con ciertas habilidades que pueden desarrollar. Ok, ahí lo que nos va diciendo Pablo tiene un matiz ahí interesante, ¿no? ¿Qué tipo de habilidades son entonces? ¿No? Ya. Desarrollo de habilidades. ¿El liderazgo es una habilidad entonces? ¿O es un conjunto de habilidades? ¿O dentro del liderazgo hay un grupo de habilidades? ¿El liderazgo es una gran habilidad? ¿No? ¿Por qué quiero empezar con esta discusión? Se desarrolla, eso tiene una actitud de cambio de aprender, afrontar riesgos, conjunto de habilidades. Ok, un conjunto de habilidades más que una habilidad. Ok, ¿por qué quería empezar con esa pregunta? Porque este es el gran cuestionamiento respecto al liderazgo, ¿no es cierto? Hablamos mucho en nuestro entorno de la necesidad de un liderazgo fuerte, oye, qué buen líder es este, o qué mal líder es este, o hay ausencia de liderazgo, etcétera. Pero finalmente debemos coincidir, y es una palabra que utilizó mucho Carlos también, el liderazgo se ejerce, ¿cierto? El liderazgo es ejercicio, es más un verbo en realidad, ¿no? O sea, es liderar, ¿no? Más que decir el líder. Entonces, es la persona que ejerce un liderazgo. El liderazgo se ejerce. Y como se ejerce, ciertamente se aprende, ¿no? Es una competencia. Y un poco lo que yo quería partir con esta idea, antes de abrir el espacio a ustedes de preguntas, y enmarcándome en lo que ha dicho Carlos, que me ha precedido, es que para nosotros es importante poder identificar cuáles son esos componentes de esa competencia de liderazgo. Porque si uno dice, tengo que formarme como líder, y lo dice así nomás, no encuentra necesariamente una ruta. Pero cuando uno piensa en el liderazgo como una competencia, o en todo caso como una supracompetencia, una competencia de competencias, van a decir algunos autores, vemos que una competencia finalmente tiene habilidades, que es lo que la mayoría reconocemos rápidamente. Por ejemplo, hablamos de, no sé, pues habilidades de comunicación, habilidades de empatía, etcétera, y una serie de cosas. Pero también hablamos de conocimientos. Una persona que ejerce liderazgo tiene que saber, tiene que conocer sobre, no solo sobre lo que está hablando, sino sobre lo que va a incidir o sobre lo que va a impactar. Pero no basta conocer y hacer, ¿no es cierto?, que sería la habilidad, sino que hay un componente actitudinal, que también había mencionado alguno por ahí en el chat. Hay un componente actitudinal importante, ¿cierto? Entonces, esta actitud es la que nos lleva a afrontar problemas, por ejemplo, a optar. En estos escenarios de crisis se habla mucho de la forma en que el líder ejerce su liderazgo, vale la redundancia, en la toma de decisiones. Hay que tomar decisiones. Y eso tiene un gran componente actitudinal también. Parte del conocimiento y la habilidad, pero hay un componente actitudinal, por ejemplo, en cómo me acerco al otro, en tomar decisiones respecto al trabajo colaborativo, respecto a lo que va a ocurrir en el equipo, respecto a lo que va a hacer la organización de cara a su entorno. Carlos puso un par de ejemplos ahí, ¿no? De la del terremoto con Telefónica, ha puesto ejemplos de la coyuntura también política, pero vemos un líder, ¿no? Una persona que ejerce su liderazgo ya no solo desde lo técnico, sino un poco en la corriente actual se enmarca mucho en esa toma de decisiones desde eso, desde ese componente actitudinal. Por ejemplo, desde la revisión de las propias emociones. Esta idea que teníamos, que es un poco ya antigua, pasada de moda, de para tomar buenas decisiones hay que ser completamente racional y anular el mundo emocional. No solo no tiene sentido, porque no puedes apagar en tu cerebro el área que controla las emociones, ¿no? Sabemos que no se puede, sino que las emociones tienen un componente natural en el derrotero de la toma de decisiones. Es decir, no es que tú anules la emoción, sino que utilices la emoción a tu favor para tomar decisiones. Entonces, ahí entramos ya en cuanto a la formación del líder, en cuanto a la formación de la persona que va a ejercer el liderazgo,
ya sí empezamos a pensar en una ruta de formación, ¿sí? Por ejemplo, en el trabajo de autoconocimiento, ¿sí? El paso primordial para cualquier persona que quiere ejercer el liderazgo, y no solo hablo de espacios de crisis, sino en general, pasa por conocerse a sí mismo, ¿no? Y es algo que uno dirá, oye, pero qué obvio, ¿no? O sea, yo vivo conmigo toda mi vida, ¿no? Yo me conozco, pero algo que nosotros hemos visto en diferentes escenarios es que no necesariamente hemos hecho o tenemos tiempo o tenemos las herramientas necesarias para generar procesos de introspección que nos permiten hacer un análisis personal para identificar no solo esas oportunidades de mejora, que sería lo más obvio, ¿no? Sino también esas fortalezas que podemos utilizar, esas habilidades de fuerza que podemos utilizar para ejercer un liderazgo mucho más efectivo, ¿no? En un entorno de crisis que es sumamente, ¿no? Como dice en las metodologías ágiles, se habla de los entornos VUCA, ¿no? No sé si han escuchado VUCA con mi chica, o VICA en español, entornos que son muy volátiles, con mucha incertidumbre, muy complejos, pero también muy ambiguos, en donde el liderazgo ya no es blanco o negro, sino que es un ejercicio de liderazgo que implica ir leyendo, como decía Carlos antes, ir leyendo el entorno, ir tomándole la temperatura a lo que está ocurriendo en mi gente, en mi equipo, en mis clientes, dado el caso, en mis proveedores, en el directorio. O sea, eso es como una mirada de 360 grados y eso sí está determinado por otros conceptos que van más allá de la parte técnica. Entonces, cuando nosotros hablamos del ejercicio de liderazgo, y es un poco como, ya para ir terminando esta parte y pasar a sus preguntas, cómo nosotros enfocamos esta perspectiva de liderazgo desde el programa que presentamos aquí en Gerens, es justamente partir de ese autoconocimiento personal, ¿sí? Ese proceso de análisis, ¿ya? De tal manera que yo pueda ejercer un plan, ¿sí?, de mejora a partir de lo que encuentro. Uno no puede gestionar lo que no conoce. Y eso que es un mantra organizacional, también es un mantra personal, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ese conocimiento es que yo puedo impactar en el desarrollo de mi organización, ¿sí? Uno puede tener grandes planes, ¿no es cierto? O sea, tú puedes tener, creo que lo mencionó Carlos también, tú puedes tener tu plan estratégico, tú puedes tener tu estrategia de negocio bien planteada, incluso ¿no?, con tus planes de contingencia ante la crisis, pero a la hora de la hora, ¿qué hace tu gente? ¿No es cierto? Por ejemplo, ¿qué está haciendo tu gente de tus equipos a partir de la cuarentena y de la pandemia? ¿Piensa lo mismo, siente lo mismo? ¿Ha cambiado su forma de trabajar? Ciertamente sí, la respuesta a todo lo que he dicho es sí. El tema es que a veces no nos damos tiempo de ver cómo esta cultura organizacional, que además está impactada por la cultura familiar y todo lo que está pasando en la coyuntura, ¿no?, puede estar impactando también en mi propia estrategia. Mi plan puede ser bonito, pero ¿qué está pasando con la gente? ¿Qué está pasando con el propio ejercicio de los microliderazgos que vemos en el equipo? Como decía Peter Drucker, ¿no?, el gurú del desarrollo organizacional, tenía una frase que a mí me gusta mucho, que es: la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Tu plan ¿qué significa? Tu plan puede ser bien bonito, pero ¿qué está ocurriendo con la gente? ¿No? Entonces, el ejercicio de liderazgo para nosotros está enmarcado en eso, está enmarcado en la posibilidad de primero entenderte a ti mismo como persona, pero también como alguien que ejerce liderazgo en determinados contextos además, porque uno no es líder todo el día, ¿cierto? Uno ejerce su liderazgo también por roles. Y a partir de eso, ¿cuál es el impacto en la organización? Y organización de una manera sumamente amplia, ¿sí?, del término, ya sea una empresa, una compañía, el Estado, o qué sé yo, ¿no? Entonces, quiero quedarnos con esa idea que en realidad mi interés es que plantee más preguntas que soluciones, ¿no es cierto? Más preguntas sobre qué es para nosotros el liderazgo, cómo lo estamos ejerciendo, sobre todo en los momentos de crisis y en los entornos complicados y cambiantes que estamos viviendo todos nosotros, no solo con la pandemia en sí misma, sino con los escenarios de teletrabajo, trabajo remoto, por ejemplo, educación remota, para muchos de nosotros también, de los diferentes escenarios en los que ha ido cambiando nuestro propio negocio, ¿sí? Entonces, esa es la pregunta con la que lo quiero dejar yo, ¿no?, antes que lance las suyas. ¿Cómo estamos ejerciendo nuestro liderazgo en este entorno de crisis? Vamos a tratar de responder algunas de sus preguntas también. Gracias, Flora. Sí, muchas gracias, Andrés.
Carlos nos ha dado un panorama muy importante sobre cómo prepararnos para las crisis o qué hacer inclusive antes de la crisis, ¿no? Con muchos tips. Y también, por otro lado, Andrés ahora nos ha hablado adentrar en el liderazgo, qué temas específicos o qué habilidades debemos ejercer o ir construyendo para poder desarrollarnos ciertamente, atender una crisis o en otras circunstancias, digamos, menos difíciles, ¿no? ¿Qué reflexiones tienen ustedes, público asistente, respecto a los conceptos que han vertido nuestros expositores? Sí, adelante, José, puedes hablar, puedes tomar el micrófono. Buenas noches, ¿cómo están, Flor, Andrés, Carlos? Justamente acabo de enviarle una Sí, inquietud. pero dilo con tus palabras, sí. Sí, bueno, sabemos que en estos momentos deben haber líderes que deben tomar acción, estar presentes en estos momentos de crisis que deben gestionar. Entonces, para demostrar un liderazgo, manejo adecuado de las comunicaciones, tomar decisiones importantes sobre protección del personal o medidas preventivas de seguridad, higiene, estrés, ¿por qué es conveniente establecer un comité de crisis, ¿no? Que está integrado justamente por directivos o líderes de diversas áreas operativas, administrativas, para poder gestionarlas adecuadamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las competencias, su visión, sus metas, sus funcionamientos y qué competencias deben tener estos integrantes? Gracias, José. Sí, de repente, Carlos, ¿tienes esto? Sí, Si podrías empezar tú y después Andrés la complementa, sí. Sí, bueno, me parece que José ha hecho varias preguntas bastante amplias. Normalmente el comité de crisis o lo que se llama el gabinete de crisis es un elemento fundamental que ingresa en un planeamiento de prevención. Desde mi punto de vista, el plan de crisis no debe limitarse como parte de un plan estratégico, ¿no? ¿Cómo prevengo las crisis o las posibles crisis de un año? En realidad, el plan preventivo debe ser un soporte de una cultura preventiva. En otras palabras, a partir de ese plan se tiene que modificar las conductas, tiene que modificar la disposición de los directivos, de los empleados con relación a los riesgos, ¿no? Por ejemplo, el identificar los riesgos y alertar oportunamente, o el hecho de escalar adecuadamente las novedades que puedan llevar hacia un tema crítico. El gabinete de crisis, en verdad, es una instancia que tiene que funcionar siempre. Es decir, debe conducir los elementos de crisis, pero sobre todo debe preparar a la organización para manejar la situación de crisis cuando ésta se presenta, y sus miembros, como bien lo señalas, son representativos de la organización, pero, y acá viene una tingencia, no necesariamente tienen que ser siempre los directivos más importantes, ¿no? Porque a veces ocurre que en el gabinete de crisis se pone al presidente, al CEO, al gerente general, se pone al director de operaciones. Bueno, y uno se pregunta si la crisis tiene al liderazgo de la organización encerrado en un ambiente, ¿no? Para resolver la crisis, ¿quién maneja el día a día de la organización? Es decir, ¿quién se encarga de continuar las rutinas y tratar de alcanzar sus objetivos? Por tanto, la composición del gabinete es algo que tiene que estar muy de la mano con la dimensión y la complejidad de la organización. Eso por un lado. Por otro lado, que a partir de ser miembro de un gabinete de crisis, las personas tienen la responsabilidad de estar trabajando preventivamente. Y por otro lado, tiene que haber un plan de comunicación que ayude a las personas a imbuirse de la prevención. Por ejemplo, en toda organización debería existir el modo crisis. Vamos a tomar el ejemplo de Jerez. Supongamos que en Jerez va a ocurrir un incendio y ocurre un incendio. La gente tiene que saber que entre en modo crisis y tiene que saber cómo comportarse en ese momento. No tiene que empezar a preguntar, gritar
y generar más pánico, porque ya hay una cultura, ¿no es cierto?, que los ha leccionado y que los ha preparado para una situación crítica. Con eso creo que respondo a tu inquietud. Gracias. Sí. ¿Andrés? Sí, yo ¿Querías quería agregar, sí, quería complementar con una idea respecto a justamente, ¿no? Hacías ahí una pregunta de por qué tiene que haber toda esta gente y por qué tiene que ser, digamos, de amplio espectro, por así decirlo. Y yo quería completarlo con una metáfora que a mí me ayuda mucho a entender esto, ¿no? A veces, cuando uno quiere afrontar una crisis, a veces lo que hace es ser muy reactivo, como decía Carlos, y afrontar solamente el problema que en ese momento aparece y no hacer una prevención, no tener una cultura de prevención. A mí la metáfora que me sirve es la del cubo Rubik. No sé si han jugado con el cubo Rubik, ¿no es cierto? Cuando uno tiene el cubo Rubik, que tiene varios lados, uno lo que hace es trata de armar una cara. Por ejemplo, ya voy a armar la cara amarilla. Y tratas de armar la cara amarilla, pero las otras no se arman, ¿sí? Tú tienes que armar la cara amarilla, pero pensando en cuáles son los movimientos que hay en las otras caras, porque es la única forma en que el cubo termina armado. Cuando traspasamos esta metáfora al entorno organizacional, estamos hablando de que todo lo que tú haces, ya sea en crisis, no crisis, pero cualquier impacto que vaya a tener en el desarrollo de la operatividad, del negocio, etcétera, tú como liderazgo me refiero, ¿no es cierto? Todo lo que tú hagas va a impactar en las otras caras. Si tú tienes una medida que crees que tiene que ver con el tema operativo, estarás impactando también en temas de recursos humanos. Y esos temas de recursos humanos también estarán impactando en la forma en que la gente percibe la reputación de su empresa y de sus líderes. Y esa reputación estará impactando en cómo los ven afuera. Entonces, un poco la idea de tener equipos multidisciplinarios, que no necesariamente, yo también concuerdo con Carlos, que no necesariamente sean, ¿no? Digamos, las cabezas visibles de la organización, sino puede ser mandos medios y unas personas más especializadas. La idea es que esa variedad y esa diversidad te permita mirar todas esas caras del cubo. Entonces, tener una cultura de prevención de crisis, ¿sí?, que se enfoque en las diferentes dimensiones en las que podríamos impactar, ¿no? Entonces, yo creo que esta idea de enfrentar la crisis desde la diversidad es muy importante en estos tiempos en particular, pero en general en cualquier escenario de crisis con lo que nosotros nos estemos enfrentando. Gracias, Andrés. Gianfranco, Alfinengo, puedes abrir el micrófono. No sé si ¿Qué estará tal? Sí, sí, adelante. claro. ¿Cómo está? Buenas noches. No, bueno, yo quería saber tu opinión con respecto a un líder autoritario. Generalmente los líderes autoritarios tienen un comportamiento constante e inclusive en los momentos de crisis. Entonces quería saber qué opinabas. Andrés. Sí, de acuerdo, Franco, sí, gracias. Te agradezco mucho la pregunta. Ahí vamos a apelar a una idea de flexibilidad, ¿no es cierto? Lo que seguramente, y la pregunta seguramente la haces porque puede ser algo que tú estés viendo en la organización, ¿ya? O hayas visto en algún momento, es que efectivamente una figura de un líder muy autoritario lo que puede hacer es que, a ver, primero que puede servir para algunos y no para otros, ¿no? Ahí yo pienso siempre en la teoría del liderazgo situacional, ¿no? Situacional de Blanchard, que dice que, oye, el líder debería ejercer ese liderazgo a partir de la situación particular de la organización y de la gente que la compone, ¿no? Entonces, hay veces en que la organización necesita un liderazgo, no vamos a llamar autoritario, porque es una palabra que puede ser muy peyorativa, pero necesita un liderazgo más directivo, sí, puede ser, ¿no es cierto? Si ahorita se está incendiando, ¿no es cierto?, y estoy con mi gente, no les voy a decir, oye, ¿qué les parece si salimos? ¿Podemos salir? ¿No? Democrático. No, pues, o sea, en ese momento el líder ejerce el liderazgo de una manera más directiva y, bueno, vamos a hacer esto y pum, hacemos, ¿no es cierto? Pero efectivamente lo que estamos viendo en estos tiempos, sobre todo de crisis, ¿ya? Para mí la crisis lo que agrava son los problemas que tengamos, ¿no es cierto? O sea, el líder que no sabe manejar bien su estilo de liderazgo y no lo sabía antes de la crisis, por ejemplo, antes de la pandemia, vamos a decir, lo que ha hecho la pandemia es agudizar ¿no? Ese no saber cómo gestionar al equipo, ¿no? Entonces, lo que podemos estar viendo en estos escenarios de crisis es un líder que ya era autoritario, probablemente, y que ante esta sensación de no control, necesita
presentarse como ese líder autoritario. O sea, recordemos que finalmente el decir autoritario es como una corrupción, no entendió corrupción como, ¿no?, político, sino que es una corrupción de la palabra autoridad, ¿no es cierto? Y lo que estamos haciendo en realidad ahí es decir, oye, necesito control, entonces me vuelvo autoritario porque más bien la crisis hace que yo perciba que no tengo el control, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que yo decía que primero partimos del autoconocimiento. Oye, si yo sé que soy una persona que está sintiendo que pierde el control, primero tengo que reconocerlo, ¿ya? Y segundo, tengo que tratar de ser lo suficientemente flexible de encontrar, por ejemplo, eso es un camino, no digo que esa es la panacea o la receta mágica, pero por ejemplo, entender cómo me puedo yo apoyar en mi equipo, en mis mandos medios, en otros agentes de la organización, ¿sí?, que me ayuden a generar la sensación de control más allá de este acto autoritario, ¿no es cierto? Entonces, un poco lo que vemos es que, y hay algunos ejemplos organizacionales donde vemos que los líderes lo que están haciendo es ser mucho más comunicativos con las necesidades de sus respectivos equipos. No hacer un plan que venga de arriba para abajo, sino preocuparse un poco más por recoger las necesidades concretas, las necesidades, o sea, desde las físicas, ¿no es cierto? Cómo está trabajando mi gente en tu casa, tiene su silla, tiene qué sé yo, hasta oye, ¿qué otras necesidades ocurren de cara a la gestión de tiempos, ¿no? Por ejemplo, quiénes tienen familia y quiénes no tienen familia, quiénes tienen hijos en edad escolar y quiénes no, y a partir de ello generar los cambios. Porque a veces este líder autoritario, ¿no?, entendido como viene la orden de arriba para abajo, cae en la idea de, sí, pues ya, como si todo el mundo fuera igual y tuviese ¿no?, los mismos problemas y las mismas necesidades, y la realidad en esta pandemia nos está enseñando que no es así, ¿no? No es lo mismo un trabajador, pues, que es soltero y no tiene hijos y puede estar solo en su casa concentrado, incluso mantener su horario de 9 a 6, que una persona, pues, que tiene 3 hijos en edad escolar, ¿no? Y tiene que malabarear para acompañarlos en el colegio y que el horario de 9 a 6 no le sirve, pero que si tú le dieras un poco de flexibilidad para tener un par de horas libres en la mañana y ordenar el colegio de sus hijos y que no le molesta trabajar hasta las 8 o 9 porque compensa. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Ese autoritarismo tiene que ser flexibilizado de cara a la coyuntura, por ejemplo. Ese es un poco un primer alcance, ¿no? No digo que es la receta, pero por ahí creo que va un poco la idea. De acuerdo, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Yo tenía una pregunta, mientras van pensando las otras personas, respecto a la importancia o no que tiene cómo responder ante una nueva crisis, ¿no? Digamos que en el pasado ocurrió determinados eventos, ¿cómo eso se registra y en qué parte de la empresa se registra esto como para la memoria institucional, de manera tal que en el momento, digamos, mañana que ocurra una nueva crisis, sepamos cómo reaccionar mejor, ¿no? ¿Cuál es la experiencia que tiene Carlos y Andrés respecto a eso? ¿Solemos repetir los mismos errores en las empresas? Bien, buen tema, Flora. Para ser breve, el que no aprende la lección a partir de una crisis, como se dice otro tipo de cosas, está condenado a repetirla, ¿no? Cuando ocurre una crisis, o mejor dicho, al cierre de una crisis, evidentemente, entre comillas, la crisis deja muertos y heridos en el camino, ¿no? No solamente dentro de la organización, sino fuera de la organización. Por ejemplo, proveedores resentidos, clientes desconfiados, consumidores que se cambiaron de marca, en fin, una serie de cosas. Y por otro lado, procesos que están en curso, ¿no? Procesos de investigación, demandas judiciales, compensaciones económicas y el impacto negativo que puede generar una crisis. Dos pasos importantes después de la crisis son, en primer lugar, la catarsis, es decir, cómo evaluamos lo que acaba de ocurrir poniendo el elefante sobre la mesa, es decir, mirando nuestra propia actuación con transparencia, con sentido crítico, en qué fallamos, en qué no fallamos, qué nos faltó, por qué decidimos esto y no lo otro. Hablar profundamente y sin tapujos, ¿no?, en espacios que garanticen la participación de todas las personas. Y por otro lado, el aprendizaje no es solamente decir, bueno, la próxima vez no lo hago así, sino es cómo llevas eso a la práctica,
¿no? Si dices que no debo hacer esto, ¿cómo te aseguras que no va a pasar? Entonces tienes que plasmarlo dentro del plan y tiene que haber una estrategia de supervisión y de cumplimiento de esos objetivos. Y quería agregar finalmente con relación al tema anterior que fue planteado por Gianfranco, creo que las organizaciones que enfrentan una crisis, sobre todo bajo un liderazgo vertical, por no decirle imperativo, se mueven casi siempre entre los dos polos, ¿no es cierto? Entre la confianza en sus propias capacidades o la inseguridad y desconfianza en sus capacidades para resolver la crisis. Y esto depende fundamentalmente del acceso a la información y de la toma de decisiones. Si resulta que el camino de la información no es fluido, ¿no? Y ocurre eso de que se mata al mensajero de las malas noticias o la gente recela de qué es lo conveniente o no es lo conveniente, la información no va a proveer el escenario adecuado para la correcta toma de decisiones. Y en consecuencia, eso también retroalimenta la desconfianza que se produce en la gente. La gente está esperando un líder seguro de sí, que tenga firmeza, que tome decisiones, que retroalimente permanentemente, que sepa escuchar, que tenga sensibilidad para saber hacia dónde se dirige la organización y que tenga la franqueza de decir, oiga, ¿sabe qué? Estamos fregados, pero vamos a salir de esta, ¿no? Gracias. Ok, gracias. ¿Flora? Sí, adelante, Elena. Sí, quería hacer una pregunta. Sí, adelante. Sí, en estas crisis que se pueden prolongar o que viene una crisis tras otra crisis, los líderes también se pueden agotar, ¿no? Cuando uno está haciendo el cubo, como dice Andrés, hay que pensar en muchos factores, tienes muchas cosas en tu cabeza al momento, aparte de los temas familiares o otras cosas que uno vive. Entonces, ¿cómo hacer? En este caso hay que dar un soporte al líder, el líder tiene que decir, bueno, paro en este momento, porque son presiones muy fuertes, ¿no? Sobre todo cuando son continuas y finalmente todas las personas pues tienen una parte débil, ¿no? Entonces, ¿cómo se le puede dar una continuidad a este liderazgo? Sí, de acuerdo, Elena. Yo quiero responder ahí cortito, ¿no? De hecho, en mi experiencia, en mi práctica actual, yo no creo que Flora no lo había dicho yo tampoco, pero yo soy psicólogo, además soy psicólogo clínico. Entonces, estamos viendo en mi equipo, muchos casos de justamente por ese lado, ¿no es cierto? Líderes que están al borde muchas veces del burnout, ¿no es cierto? O esta situación ya te está desbordando, pero, digamos, tu rol de autoridad en tu organización te dice, no, pero tú sigue al pie del cañón, tú tienes que funcionar, tú tienes que seguir. Entonces, ¿pero a costo de qué? ¿No es cierto? Finalmente, el líder organizacional como es primeramente un ser humano, ¿no es cierto? Entonces, va a generar y va a sufrir ese desgaste de tener que funcionar a un alto estándar continuamente. Entonces va a llegar un momento en que no va a poder, ¿ya? Ahora, no vamos a ponernos en ese espacio de que de pronto pues haga clic y se caiga y se destruya, sino que justamente lo que decía Selena es cierto, ¿no es cierto? ¿De qué manera las personas que ejercemos el liderazgo en nuestra organización estamos generando espacios y estrategias para regular el estrés, para regular toda esa carga que nos va abrumando? Finalmente el líder de cualquier equipo es además el depositario de mucha carga emocional de las personas que tiene a su cargo, ¿no? Entonces eso te va cargando y puede llegar a sobrepasarte. Entonces, sin entrar en detalle ahorita, pero sí hay muchas estrategias que se puede proponer a un líder organizacional para que pueda trabajar el estrés, para que pueda, o sea, desde la parte física, desde la parte mental, desde el tipo de actividades que puede hacer, desde el tipo de cosas que puede generar en la organización de cara al rol, ¿no es cierto? Pero sí es un punto muy importante, porque si tú no cuidas a la persona finalmente, o sea, hace un ratito hablábamos de la formación, eso es, de alguna manera, eso es cuidar a la persona. Yo me formo para tomar mejores decisiones y poder involucrarme y responder mejor a la crisis. Pero también cuidar a la persona tiene que ver con cuidar su mundo emocional. Y un poco, comencé diciendo esto, que lo que estoy viendo con mis equipos en algunas organizaciones, es que no todas las organizaciones estamos considerando ello.
qué está pasando con ese mundo emocional de la persona que tiene que ejercer el liderazgo y que también está cansada o está empezando a sobrepasarse. O sea, sobrepasarse de esta avalancha de necesidades, de problemas o de casos complejos que nos va proponiendo el nuevo cambio. Es cierto también que las personas, los seres humanos, somos seres que se habitúan, y también es cierto que de alguna manera nos hemos ido acostumbrando a muchas cosas de nuestro nuevo funcionamiento, y eso también nos reduce un poco la atención. Por ejemplo, la tecnología. Yo les aseguro que en marzo o en abril, muchos de nosotros estábamos como, oye, ¿dónde cliqueo para ver? ¿Por qué no se ve mi cámara? Pues no, es ya un caos. Y ahora no, o sea, ahora después de 6 meses, 7 meses, más o menos nos defendemos, todos tenemos reuniones por algún sistema, alguna plataforma digital, trabajamos a distancia, sabemos cómo entrar, construimos documentos compartidos, etcétera, etcétera. Entonces, nos vamos habituando, eso es cierto, pero que esa habituación no nos haga perder de vista que también hay un espacio emocional de regulación del estrés que nosotros deberíamos cuidar, sobre todo en la gente que está llevando sobre sus hombros la carga de sus respectivos equipos o de sus respectivas organizaciones, ¿no? Que es todo un tema, digo, que podríamos hablar de esas estrategias, pero creo que no es el momento, pero sí, efectivamente, es un punto de incidencia en el que se debería seguir conversando. Gracias, Andrés. No sé si habrá algún otro comentario. Yo tenía uno para Carlos. Es con relación a este tiempo de COVID en el que vivimos, que estamos, como bien dice Andrés, trabajando, haciendo teletrabajo. Y ¿cómo sería la mejor actitud de las empresas para trabajar el tema de las redes sociales? ¿Cuál es el rol que la presencia, poca presencia, o no sé, de tu experiencia que has visto, de las crisis que también has monitoreado, qué dirías que las empresas deben hacer en las redes sociales? A ver, yo creo que entrar a las redes sociales en plena crisis es un mal momento. Es decir, el trabajo que no has hecho antes no lo puedes improvisar. Y eso también tiene que ver con una frase que quería agregar a la pregunta de Elena, y es el hecho de que si un líder se agota en plena crisis, es porque antes no supo hacer bien su trabajo. Si no supo empoderar, si no supo delegar, si no tuvo panorama sobre la capacidad de sus mandos medios, si no supo direccionar las órdenes adecuadas, es lógico que la presión que cae en la mente de un líder termina por estresarlo, ¿no? Y con relación a las redes sociales, efectivamente son un factor muy, muy incendiario en los tiempos actuales, pero también pueden ser factores que uno aproveche en favor de la propia organización. Lo que ha ocurrido en todo el mundo es que cuando una crisis es particular, es decir, cuando la crisis afecta a una empresa en particular, todo el mundo se fija en la empresa en particular. Pero la pandemia ha sido y es una emergencia global que ha puesto en jaque no solamente a las empresas, la economía, sino a todos los gobiernos. Y en consecuencia, la expectativa mayúscula ha estado puesta en el desempeño de los líderes de gobierno, ¿no? Y por tanto, el gobernar se ha convertido en un arte muy difícil de decidir entre la salud y la economía. Y lo mismo pasa con las empresas. Es decir, mantener los empleos, mantener los salarios o mantener la vida y la salud de la organización. Y por tanto, el líder debe decidir en esas circunstancias, ¿no? Poniéndose a tono con lo que ocurre. Muchas empresas han tomado iniciativas muy interesantes. Por ejemplo, en Europa, las empresas reaccionaron rápidamente porque no trataban de salir ellos bien en la foto de la crisis, sino de ser conscientes que cuando pase la crisis, sus consumidores, su público objetivo, les van a preguntar, ¿y tú qué hiciste cuando yo estaba padeciendo la crisis? ¿Y tú cómo diste la mano al gobierno, a la sociedad, para que pudiéramos paliar los efectos de esta enfermedad?
Y hemos visto iniciativas muy interesantes en muchas partes del mundo. Acá ha habido empresas que se han juntado, por ejemplo, para importar vacunas. Hay fundaciones que han regalado mascarillas. El Banco de Crédito pidió el apoyo y la donación de sus clientes para a su vez canalizar recursos al sector salud. En fin, el comportamiento de las empresas va más allá del típico comportamiento empresarial y por tanto en esa imagen el manejo de la opinión pública y de las redes sociales deviene importante. Pero termino con lo que decía al comienzo. Cuando estás en una situación de crisis, es muy tarde para empezar a manejar las redes sociales si no las has manejado ya. Gracias. Gracias. Andrés, ¿tienes algún comentario? Algo cortito nomás, yo no soy experto en comunicación ahí, pero sí quería decir un comentario sobre el mundo digital en general, no solo de las redes sociales, sino de repente jalarlo a nuestro tema también en cuanto a educación, ¿no es cierto? Los que creamos que después de que pase la pandemia y llegue la vacuna, todo va a volver a ser como antes, muy probablemente estemos equivocados, ¿no es cierto? El mundo digital y la digitalización de nuestras organizaciones, en el rubro, ¿no es cierto?, en que estemos, desde la educación en esto, ha venido para quedarse, ¿no? Entonces, yo creo que somos seres digitales, algunos somos migrantes en esa digitalización, pero, por ejemplo, hay una gran masa de nuestros, en el caso de la educación, de nuestros estudiantes, pero también de nuestros colaboradores y trabajadores en las respectivas organizaciones en las que estamos, que vienen del mundo digital, vienen del mundo de las redes sociales, es lo que usan y les da poder. Entonces, como organizaciones vamos a tener que pensar, como bien decía Carlos, si no lo hiciste bien antes, no, ya, pero la pregunta entonces sería, entonces, ¿cómo lo hago bien ahora? Porque la gente que viene y que va a formar parte de mis equipos, de mi organización, es gente, ¿sí?, del mundo de las redes sociales y el mundo de la digitalización, aunque tú y yo de repente no lo seamos y somos migrantes, como digo, pero esto ha venido para quedarse y tenemos que entender que así es. Sí, ok, sí, muchas gracias, Andrés. Tienes razón, comparto esa opinión, ¿no? Que el mundo digital ya está aquí y no se va a ir, ¿no? Entonces, si ya son las 8:05, nos hemos pasado 5 minutos de nuestra deadline, entonces daremos por terminada la reunión si es que no hay ninguna otra pregunta. Solo quería leer aquí, Paola Andrea Hernado decía, no sé si estará ahí Paola. Las crisis son de alguna manera una prueba de confianza a nivel empresa. ¿Alguna experiencia positiva de manejo de la confianza con los públicos diferentes internos? Sí. Paola, ¿está? Flora, en todo caso, sí, creo que había que contestar brevemente porque estamos... simplemente decir que lo que se espera de los líderes y de la organización es mucha información, total transparencia y sobre todo capacidad de escucharlos y entenderlos. Porque si las personas empiezan a flaquear, la organización se cae, ¿no? Por tanto, el público interno de la organización tiene que ser el primer aliado. El empleado es el primer aliado. No puedes estar desarrollando avisos, comunicación hacia afuera, mientras la gente de tu propia organización no se entera de nada. Conozco empresas en las que el empleado ha tenido que leer las noticias y los avisos que publica la empresa para saber cuál es la posición de la organización. Ese es un error tremendo. Se empieza por adentro para que después se pueda comunicar hacia afuera. Bueno, gracias por la oportunidad. Ok, muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Carlos, Andrés. Creo que hemos contestado todas las preguntas de la audiencia. También quienes estén interesados en el programa, por favor, manifestarlo. Y ahí también estamos, por favor, completar una encuesta que ahí tenemos para poder conocerlos mejor y conocer con mayor detalle sus intereses, su interés en el programa. Muchas gracias a todos. Ok, hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Sí, el curso será online. Sí, aquí hay una pregunta. Sí, el curso será online y justamente queremos decirles que también hemos tenido ya experiencia trabajando no solo cursos PAR, ¿no? Cursos de
costos de finanzas, sino también cursos de habilidades blandas de manera digital, ¿no? Y entonces el próximo programa también, que empezará el 29 de enero, será digital. Sí, esa es información para Pablo. Sí. Muchas gracias, Pablo, por tu interés en el programa. Ok, hasta pronto. Muchas gracias a todos.